No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Se identifican los autores del ataque con cohetes a Eilat. Polonia y Varsovia rinden homenaje a los héroes del alzamiento contra los nazis hace 70 años. Netanyahu habla con todos en Londres y terminaremos hablando de liberado a cambio de Shalit, organiza atentado terrorista. Estas son las noticias y Jorge también está aquí para comentarlas. Hola Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y también, una vez más, para traernos la agenda cultural a la espera de Raquel. Seguimos esperándola. Bueno, empezamos en Israel con la noticia de la semana. Un grupo terrorista islámico autodenominado Consejo de la Shura de los Muyahidines de las proximidades de Jerusalén reivindicó el lanzamiento el lunes de 2 proyectiles contra la ciudad de Eilat que no causaron víctimas. En un comunicado publicado en una página web utilizada por movimientos yihadistas, la organización afirmó que consiguió alcanzar la ciudad Eilat con 2 misiles de tipo Grad. También hizo un llamamiento a Hamás, que controla Gaza, para que su ejecutivo presione para que cesen las persecuciones y detenciones de terroristas y predicadores salafistas en la franja. Por otro lado, el portavoz de las Fuerzas Armadas egipcias, el coronel Ahmed Mohamed Ali, aseguró que el territorio egipcio no es y nunca será origen de amenaza para los países vecinos. El ejército egipcio ha formado comisiones técnicas para estudiar la veracidad de las informaciones israelíes que apuntan a que los cohetes fueron disparados desde la península del Sinaí en el este de Egipto. Bueno, al salir este grupo salafista, el Consejo de la Shura de los Mujahidines de las proximidades de Jerusalén, etcétera, etcétera, pues ya la verdad que los egipcios se han quedado un poco con el culo al aire, porque ellos al principio decían, no, esto lo dicen los israelíes, pero seguro que desde Sinai no fue. Y estos van y dicen, somos nosotros y estamos aquí. Así que, bueno, se corrobora un poco también la sospecha de lo que decíamos antes. Esto es un grupo desconocido, vale, no vamos a decir de que alguien tenga que tener el copyright de los disparos, pero ¿de dónde un grupo de salafistas que ni siquiera tienen un nombre conocido, ni un sitio, ni una organización fuerte detrás, de dónde consiguen 2 cohetes tipo Grad? Pues la respuesta está en la Franja de Gaza. ¿Y quién se los lleva hasta la Franja de Gaza? Pues la respuesta está en el régimen iraní y sus barquitos que pasean por todo el Medio Oriente, por la Franja del Golfo Pérsico y el Mar Rojo, arriba y abajo. Ya hemos hablado de cómo abastecen al Yemen y también en Somalia, etcétera, etcétera. Todos esos países tienen orillas en el Mar Rojo y al final del Mar Rojo está Eilat y por el medio hay una franja costera muy amplia que es el Sinaí de Egipto, que Egipto, aunque diga lo que diga, no controla. Seguimos. El Parlamento polaco aprobó ayer una resolución de homenaje a los protagonistas del levantamiento del gueto de Varsovia contra la ocupación nazi, que comenzó hoy hace 70 años, con combates en los que perdieron la vida 13.000 judíos y gran parte del gueto quedó destruido. La Cámara Baja polaca calificó la insurrección de heroico intento armado de evitar los planes nazis de liquidar el gueto. Una batalla en protesta contra la indiferencia del mundo frente a la destrucción y también la primera rebelión armada en una ciudad europea ocupada por Alemania. Esto es lo que dice la resolución, que subraya que los insurgentes judíos se levantaron en armas en defensa de la dignidad humana. Hoy, y en torno al monumento a los héroes del levantamiento del gueto, tendrá lugar la ceremonia principal en recuerdo a las víctimas de este alzamiento, en la que estará presente el presidente del Estado de Israel y Premio Nobel de la Paz, Shimon Peres, quien precisamente nació en Vishnievo, entonces Polonia y hoy Bielorrusia, en 1923. A pocos metros de este monumento, en una zona de feroces combates durante el levantamiento, se encuentra el nuevo Museo de Historia Judía de Varsovia, que podrá ser visitado hoy, a pesar de no haber sido todavía oficialmente inaugurado. Los actos se completarán con música a cargo de la Sinfónica de Varsovia, bajo dirección de Krzysztof Penderecki, y otros eventos que pretenden recordar el heroísmo de aquellos judíos que se enfrentaron al nazismo. Bueno, hoy tendrán en nuestra programación alguna dedicatoria
a estos 70 años del levantamiento del gueto de Varsovia, con la emisión de un acto en directo de una conferencia que tuvo lugar aquí en Madrid, por el profesor Mario Sinaí, y también les recomendamos el programa de Yiddishkeit, donde se habla de una poesía en yiddish que hace referencia justamente a este alzamiento. Seguimos. El primer ministro Benjamin Netanyahu, de visita en Londres, tiene previsto pedir a su homólogo británico David Cameron que extreme la precaución a la hora de armar a los rebeldes sirios. Netanyahu, que viajó a la capital británica para participar en los funerales por Margaret Thatcher, argumentará ante Cameron que, a la luz de que existen miembros vinculados a la yihad global entre los rebeldes en Siria, hay que actuar con la máxima precaución con unos grupos a los que se les podría proporcionar armamento para luchar contra el régimen de Bashar al-Assad. Francia y Reino Unido lideran los esfuerzos destinados a que la Unión Europea levante el embargo de armas a Siria, que impide el envío de asistencia militar a los rebeldes que se enfrentan a al-Assad. Dicho embargo expira a comienzos del próximo mes y británicos y franceses presionan para que no se extienda. La preocupación de Jerusalén deriva del hecho de que los rebeldes no solo solicitan rifles y munición, sino armamento sofisticado como misiles antitanque o proyectiles antiaéreos móviles, y argumentan que sin este tipo de armas tendrán mayores dificultades para defenderse de las fuerzas leales al presidente sirio. Israel teme que, en caso de que este armamento caiga en manos de grupos identificados con Al-Qaeda, podrían emplearlos para atacar a fuerzas del Ejército de Defensa de Israel en los altos del Golán o contra aviones israelíes civiles. Netanyahu tiene previsto reunirse además con el primer ministro canadiense, Stephen Harper, y mantener asimismo conversaciones cortas con el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, con el húngaro Viktor Orbán, además del italiano Mario Monti y del polaco Donald Tusk. Bueno, creo que también sobre este tema habla Salem Ergi en la crónica de hoy, desde Israel, sobre esta visita de Netanyahu, que bueno, le ha cundido mucho el tiempo. En apenas 24 horas en los entierros y homenajes, más bien en el homenaje a Margaret Thatcher, pues ha coincidido con muchos jefes de Estado. Y bueno, es la oportunidad de oro, ya que a Israel no le suelen abrir las puertas de los países para que vengan de visita, porque eso puede traer algún tipo de desórdenes públicos y protestas. Pues por ejemplo, para saludar a Mariano Rajoy, si tiene algo que decirle, pues es una oportunidad de oro. Y también esta advertencia que hace a los ingleses y a los franceses de que está muy bien que le den armas al ejército rebelde sirio, pero ojo con qué tipo de armas, que no cualquiera va a valer, porque muchas de ellas se las van a guardar para luchar contra Israel y no contra el régimen de Bashar al-Assad. Terminamos con esta parte del informativo hablando de las fuerzas de seguridad israelíes que detuvieron a Amir Brakhat, un palestino de Nablus sospechoso de conspirar para llevar a cabo un ataque terrorista y quien había sido reclutado durante la Umrah, la peregrinación a la Meca, por Amir Dukan, liberado en el intercambio de prisioneros por el soldado Gilad Shalit en 2011. Este le habría ofrecido $60.000 al joven de 24 años para que disparara a vehículos israelíes cerca de Nablus o lanzara una granada contra el puesto de control militar israelí de Hawara. A su regreso, Brakhat se puso en contacto con Dukan, le dijo que estaba dispuesto a llevar a cabo el ataque y trató de obtener un arma. Bueno, ahí tenemos los primeros brotes de lo que mucha gente advertía, que si se liberaban a criminales, gente con crímenes de sangre en sus manos a cambio de Shalit, pues volverían a la acción a la primera de cambio. Y como ellos están muy controlados, porque están siendo seguidos por todos los servicios de seguridad israelíes, pues lo que hacen es reclutar a gente que no sean ellos mismos. Y entonces aprovechan este tipo de situaciones como una peregrinación a la Meca, en la cual, por ejemplo, ya es muy difícil que los servicios de seguridad israelí puedan seguir y ver con quién habla y de qué habla. Pues así se las gastan estos pobres presos palestinos. El tema de los presos palestinos, que siempre insiste el presidente de la autoridad palestina, que tienen que salir, pues lo que quieren hacer en cuanto salen es esto. Bueno, pues terminamos aquí esta parte del informativo. Vamos ahora con unas pequeñas noticias culturales.
Bueno, Jordi, hoy vamos a completar lo que ya veníamos anunciando porque lo hemos reiterado en 2 ocasiones más. Lina Amselem, que es nuestra colaboradora de la sección en francés, Rendezvous, pues viene a España a hablar de jaquetía. Y va a hacer un tour prácticamente. Un tour, por toda pues, España. y está a tope. Pues no la vamos a poder ver en persona. Vamos a tratar de entrevistarla por teléfono, pero igual es más difícil que cuando está en París encontrarla. Porque hoy mismo, viernes 19, habíamos dicho que iba a estar en Calahorra y ya tenemos la hora y el lugar. Es a las 20 horas en el Museo de la Romanización. Así que ya saben los de Calahorra dónde encontrarla. El sábado 20, esto lo habíamos anunciado, en Estella Lizarra a las 19 en la Casa de Cultura. Ahora agregaremos el lunes 22 en Barcelona, en el CAL, en el espacio Wines and Books. Y luego 24 y 25, que es miércoles y jueves de la semana que viene, en Girona. El 24 a las 7 estará con un grupo de lectura del CAL de Girona en el Instituto de Estudios Nachmanides, y el día siguiente, también a las 7, una conferencia en el mismo instituto. Y sigue, porque a la semana siguiente, el martes 30, estará en Zaragoza, pero esta vez con sus seguidores franceses, porque estará en el Lycée Molière por la mañana y luego en el Instituto Francés por la tarde, dando una charla a las 5 y otra a las 6:15 de la tarde. El jueves 2 de mayo, fíjate, sigue en Córdoba, en el patio de la Capilla Mudéjar de San Bartolomé, en la Facultad de Filosofía y Letras, aunque todavía se está por confirmar porque ella intentará que se haga en la Sinagoga de Córdoba, que es un sitio muy pequeñito, pero que tiene mucha significación. Y por último, lo que tenemos de dato es que el viernes 3 de mayo estará en Sevilla, pero como para esto falta un tiempito, todavía no se sabe. Está pendiente de confirmar el lugar y la hora. Así que esto es como cuando viene Justin Bieber, hay que ir a montarse las tiendas de campaña para hacer cola para escuchar a Lina Amselem. La verdad que menudo tour, casi toda España, recorre de norte a sur y a lo mejor se amplía, ¿no? Sí. Puede que se amplíe esto. Estamos llegando al 3 de mayo, pero... Pues mira, porque aquí en Madrid al final todavía no le han organizado nada, así que por ahí tienen alguna fecha suelta. El lunes 29, por ejemplo, por aquí veo que está libre, a ver si lo organizamos. Bueno, y ahora pasamos a hablar de una exposición realmente importante y de gran calidad. No sé sí, si bueno, es una exposición de la que Raquel muchas veces ha hablado. Lo que yo quiero recordarle a los oyentes es que está a punto de acabar. Es hasta el 23 de abril. 23 de abril ya es la semana que viene. Entonces, por favor, los que estén por la zona de Granada, no se pierdan la exposición de Josef Bau. Josef Bau, llamado el pintor de Cracovia. Él va a exponer, las pinturas de él. Él fue un cautivo en el campo de concentración de Plaszów. Por su condición de judío, fue obligado por sus captores nazis a dibujar mapas y signos, dado su oficio de delineante. También falsificó documentos y papeles de identidad para gente que pudo así escapar del campo. Fueron unos 400 los que consiguieron salvar la vida así. Durante su cautiverio, Josef Bau conservaba un cuaderno en miniatura cuyas hojas alimentaba de ilustraciones y de poemas. Tras la guerra, ya en libertad, se graduó en la Universidad de Artes Plásticas de Cracovia y dibujó múltiples caricaturas que construyen una memoria gráfica a veces pavorosa, a veces sardónica, a veces tierna de su experiencia en los campos. Esto se exhibe en el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de Granada, Almería y Jaén, que está en la calle General Narváez 1, primero de Granada. Y como les digo, la exposición se acaba el 23 de abril. Así que si esto lo escuchan, pues tienen hoy viernes solamente por la mañana. Y el lunes a jueves, o sea, los días que queden, de 9 a 1:30, también por la mañana, pero también por la tarde, de 5 a 8 de la tarde. No se lo pierdan. Y terminamos, ya que la semana que viene es el 23 de abril, el Día del Libro. Se organizan muchas cosas relacionadas con los libros. Exacto. Aquí en Madrid, la Noche de los Libros, que viene celebrándose desde hace unos cuantos años, y el Centro Sefarad Israel también se suma. Se ha sumado en muchas ocasiones y en este año se van a sumar haciendo un homenaje a Stefan Zweig. Son 71 años de su trágico suicidio. En Brasil, el superviviente, autor de libros estremecedores,
pues va a haber una especie de mesa redonda, una velada literaria que se llama Los últimos días de Stefan Zweig, y va a tener lugar en el Palacio de Cañete, en la sede del Centro Sefarad de Israel, en la calle Mayor 69 de Madrid, con acceso gratuito. Y la velada estará moderada por Carmen Abad, que es editora, y participarán el traductor Javier Basasvila, la psicoanalista Gloria Fernández Loaiza y Esther Bendán, que es escritora, aparte de directora de Relaciones Institucionales del propio Centro Sefarad de Israel. Y también habrá lectura de algunos poemas de alguna parte de la obra de Zweig a cargo de Antonio Bueno Tubia. Y también se intercalarán algunas piezas musicales interpretadas en vivo, que aquí lo que no se dice es quién las va a tocar. Pero bueno, todo un homenaje a Stefan Zweig en el Palacio de Cañete en el Día del Libro, aquí en Madrid. Así que esto es para ir preparando para el día 23. Bueno, Jorge, pues aquí terminamos la semana. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Jordi. Nos vemos el lunes con noticias un poco distintas. Así es, las noticias diferentes. Otra vez Jorge y yo, pero no desesperen. Raquel vendrá dentro de poco ya. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Gira del canciller español por Oriente Próximo. Hegel trae un acuerdo de armas para Israel, pero también para Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Jordania permitirá a Israel usar su espacio aéreo para atacar Siria. Expertos israelíes explican su modelo de emprendimientos en Extremadura. Una vez más, Jorge nos trae el comentario de estas noticias. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Pero esta vez ya sí, ha vuelto Raquel. ¡Qué suerte! Sí, y ella nos traerá el espacio cultural de nuevo, como siempre. Empezamos en Israel y empezamos hablando también de España, porque el ministro de Exteriores español, José Manuel García Margallo, se encuentra de gira por algunos países de Oriente Próximo. Su primera parada fue la capital de Jordania, donde habló con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, quien le habría solicitado que interceda hoy en su contacto con las autoridades israelíes para que se congele la construcción de asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Oriental, además de pedir la liberación de los presos palestinos. El ministro español declaró que España va a hacer todos los esfuerzos necesarios para garantizar la viabilidad de la solución de dos estados, y eso tiene un capítulo muy importante en materia de establecimiento de colonias en Cisjordania, especialmente en la zona E1, que dividiría a Cisjordania en dos y haría muy difícil la solución de dos estados. Son declaraciones del ministro español. También nos interesaremos por la situación de los presos palestinos, continuaba Margallo. Nuestra voluntad es facilitar el diálogo entre las dos partes. Además de con el presidente Pérez y el primer ministro Netanyahu, García Margallo tiene previsto entrevistarse con la encargada de las negociaciones con los palestinos, la ministra de Justicia, Tzipi Livni. Madrid se suma así a los esfuerzos de Estados Unidos por reavivar el moribundo proceso de paz. El secretario de Estado norteamericano, John Kerry, ha reconocido en su tercera visita a la zona, hace tan solo unos días, que hay que actuar rápido porque el tiempo se acaba para la puesta en marcha de una solución de dos estados. Además de la reactivación del proceso de paz, el conflicto en Siria será otro de los temas principales que marcarán la agenda de Margallo, junto con la misión española en el Líbano, donde España mantiene un contingente de tropas dentro de la Fuerza Interina de Naciones Unidas para el sur del Líbano, conocido como la FINUL. Para ello mantendrá encuentros con el presidente libanés, Michel Suleiman, y con el primer ministro en funciones, Najib Mikati, que presentó su dimisión recientemente, además del jefe del gobierno designado, Tamam Salam. En su visita al campo de refugiados de Zaharati, en la frontera jordano-siria, donde se albergan más de 130.000 exiliados sirios del total de 400.000 que acoge Jordania, oyó críticas ante la pasividad de España y la Unión Europea para acabar con Bashar el-Assad. Bueno, esto lo habíamos anunciado, que García Margallo iniciaba esta gira por Oriente Próximo. La verdad que es una gira un poco errática y un poco que no se entiende muy bien, porque tal como está la situación, yo diría que el principal problema es Siria. Pero, sin embargo, García Margallo habla con Mahmoud Abbas en Jordania,
después vienen los dos juntos a Israel, luego ir a verlo a Ramala. Y yo no entiendo muy bien qué es lo que habla en Jordania que no puede hablar en Ramala. Bueno, en Jordania también fue a visitar los campos. Él se pensó que se iba a dar un baño de multitudes con gente diciéndole gracias a España por mandarnos unas cajas de mantas o lo que sea. Y no, lo que oyó son recriminaciones porque España no hace nada por acabar con el régimen sirio. Y es más, ha tardado muchísimo en pedir algún tipo de explicación al embajador sirio en Madrid, que se mantiene en su cargo y sin que nadie le diga ni mu. Así que así están las cosas. Él piensa que puede hacer algo. Pues no sé, quizás por eso abrió en nombre de España y con la crisis económica que tenemos un consulado honorario en Gaza, donde nadie abre ningún consulado, ni mucho menos honorario, porque un consulado honorario quiere decir que alguien de Gaza va a representar a España. Alguien de Gaza que sea aceptado por las autoridades de Gaza es alguien de Hamás, de una organización terrorista. Alguien de una organización terrorista va a estar representando a España en Gaza. ¿Para quiénes? Pues para los escasos 30 españoles que residen en la franja, trabajando para organizaciones no gubernamentales anti-israelíes, que están trabajando por desmantelar el Estado de Israel cuando se supone que el gobierno de España apoya la existencia del Estado de Israel y lo ha reiterado en todas las ocasiones posibles. Pero no solamente abren este consulado, sino que estas organizaciones se financian con ese famoso 07 de cooperación solidaria y de eso viven estas gentes que trabajan allí, aparte de algún otro que tiene una tienda un poquito más grande, como la dueña del hotel de 5 estrellas de Gaza, que es una española exdiputada del Partido Socialista Obrero Español. La verdad que es muy difícil tejer algún tipo de lógica para lo que trata de hacer el canciller español en Oriente Próximo. Por un lado, el año pasado también el segundo de a bordo de la Cancillería española decía que España dialoga con Hamás. Por otro lado, apoyan a la autoridad palestina en Naciones Unidas en contra de Israel, pero diciendo que es para fortalecer a Mahmoud Abbas, y ahora le ponen una puñalada trapera abriendo un consulado en Gaza. No sé, y él dice que lo que va a hablar con Mahmoud Abbas es del problema de los presos palestinos. Pero vamos a ver, ese es el problema. Tenemos ahí un régimen que ya ha liquidado no se sabe cuántos cientos miles de personas de su propio pueblo, el régimen sirio, y nadie hace nada. Y él va a hablar del sexo de los ángeles. Vamos. Seguimos hablando de visitas a Oriente Próximo. En este caso, el nuevo secretario de Defensa estadounidense, Chuck Hagel, inició su primera visita a Medio Oriente apadrinando un acuerdo armamentístico con Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos e Israel, valorado en $10.000 millones, acuerdo que, según el propio Hagel, es una clara señal a Irán. El objetivo no es solo fortalecer las capacidades de Israel, sino también de los aliados en el Golfo Pérsico para que puedan afrontar la amenaza iraní, así como proporcionar una red de cooperación más grande ante todo tipo de contingencias. Esta venta de armas a países árabes, que incluye varios tipos de sofisticados misiles y 26 cazas F-16, han despertado el temor del ejército israelí a perder la llamada superioridad de calidad regional, un compromiso confirmado por el presidente Barack Obama en su reciente visita. Israel podrá comprar aviones de reabastecimiento en vuelo KC-135 que permiten a los cazas de combate permanecer más tiempo en el aire en caso de misiones de larga distancia, como por ejemplo la que requeriría un ataque contra las centrales nucleares de Irán, además de los radares EASA destinados a cazas de combate y de misiles especializados en estorbar a los radares antiaéreos. La oferta estadounidense incluye por primera vez el V-22 Osprey, una aeronave de transporte militar que combina capacidades de avión y helicóptero con una capacidad de despegue y aterrizaje verticales que permitirían al ejército israelí transportar comandos terrestres lejos de sus fronteras. Israel se convertiría así en el primer país fuera de Estados Unidos en recibir este aparato fabricado por Boeing, aunque no antes de 2015. Bueno, hay quien dice que a pesar de
de las declaraciones que siempre ha hecho Hegel, digamos que no muy favorables a Israel, lo que trae en la mano, que evidentemente es el resultado de la reciente visita de Obama, es directamente el permiso para atacar a Irán, porque le están facilitando las armas que Israel no tenía para emprender una campaña de este tipo, porque, por ejemplo, es una misión de larga distancia. Irán se encuentra a varios miles de kilómetros de Israel, por lo tanto no se puede hacer con misiones que van y vienen, porque aparte en el medio hay que atravesar territorio no exactamente amigo. O sea, habría que dar una vuelta por algún sitio, pasar por algún país que haga la vista gorda, pero no que permita aterrizar y reabastecer y hacer un puente aéreo para atacar a Irak, a Irán. Entonces, evidentemente, lo primero que pedía Israel eran estos aviones de reabastecimiento, los Kasset 135, y además de radares especializados y también este modelo que combina helicóptero y avión, el Osprey, porque a diferencia de un helicóptero común, digamos, este es un avión que despega verticalmente, o sea, que permite llegar y descargar personal, digamos, militar en zonas donde no hay un aeropuerto, sino simplemente en un sitio más o menos plano como el que requiere cualquier helicóptero. Pero cuando se levanta no tiene la velocidad de vuelo de un helicóptero, sino de un avión militar, con lo cual se desplaza muy rápidamente y permite aterrizar y despegar de sitios muy pequeños. Por eso es tan sofisticado y es el último desarrollo de la industria armamentística aérea de Estados Unidos. Y como decimos, pues esto abre la puerta a que cuando haga falta, y que va a ser dentro muy poco, porque aparte estos aparatos no van a llegar antes del 2015, con lo cual van a tener encima ya la posible invasión de Irán, si Irán no da marcha atrás con el plan nuclear que tiene y que parece por todos los signos que no va a dar marcha atrás, a menos que, bueno, como este año hay elecciones en Irán y en vez de Ahmadinejad va a venir otro, pues a ver si el otro que viene cambia un poco las cosas, que por ahí hay algún clérigo que dice que sí, que van a frenar la carrera armamentística nuclear, pero bueno. El tema es cómo puede vender esto a Estados Unidos, este tipo de ayuda a Israel, pues dándole también una ayuda muy importante a Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. O sea, los misiles y los cazabombarderos que le facilita son tecnología punta. Y esos son herramientas que Estados Unidos pone en manos de estos dos aliados justamente también para frenar a Irán, no para otra cosa. Seguimos en la zona. Jordania decidió permitir a Israel el uso de su espacio aéreo para controlar la situación en Siria e incluso atacar las instalaciones químicas de ese país si fuera necesario. En realidad se trata de dos rutas aéreas, una que parte desde el Negev y otra vía Amán, evitando que los aviones no tripulados o drones israelíes tengan que sobrevolar el sur del Líbano. Al parecer, el rey Abdalá II tomó la decisión durante la visita del presidente norteamericano Barack Obama a la región el pasado marzo. Recordemos que en enero de este año el régimen de Siria denunció que la Fuerza Aérea de Israel atacó un centro de investigación militar en la provincia de Damasco y que 2 personas murieron durante el bombardeo. El gobierno sirio describió el sitio atacado en Hamaria como uno de los centros de investigación científica que tienen como objetivo reforzar la autodefensa y la resistencia. En esa oportunidad se informó que los aviones ingresaron a Siria volando a baja altura para evitar ser detectados por los radares a corta distancia del monte Hermón y luego regresaron tomando esa misma ruta. Bueno, esto es algo, digamos, que es como una especie de Wikileaks de alguien de un medio que ha informado y que realmente es sorprendente que sea cierto. Bueno, no es tan sorprendente en el fondo. Jordania, el principal problema que tiene Jordania no es Israel, evidentemente, sino vecinos que tiene, por ejemplo, Siria, que ya tiene inundadas sus fronteras con 400.000 refugiados.
Un poquito más allá tiene a Irán con muchas ganas de atacar a Israel y muy poca puntería, con lo cual es muy fácil que se le escape alguno de sus misiles y caiga en territorio jordano. Aquí se habla de que Jordania permitiría a Israel pasar para atacar instalaciones químicas en Siria. Bueno, de lo que hablaban los sirios, que es un centro de investigación científica con objetivo de reforzar la autodefensa y la resistencia, era evidentemente una fábrica de armas químicas prohibidas. Evidentemente el problema es que si entran a través del Líbano, tanto los drones como los aviones se exponen a que esa zona del Líbano, no, el problema no es el ejército libanés, sino que en el Líbano hay dos ejércitos, uno que es el del Estado y otro que es el ejército del grupo terrorista chií Hezbollah, que domina el sur del país. Y entonces en cuanto vean pasar cualquier cosa volando, pues se la van a cargar. Y tienen armas y tienen misiles porque los reciben de Irán. Y entonces estaban buscando una vía alternativa y la vía alternativa es desde el lado jordano, porque desde el lado jordano también hay un límite, una frontera muy larga con Siria y se puede, si fuera necesario, entrar desde esa parte. Y bueno, yo me imagino que no solamente serán los drones los que quieren hacer pasar, los drones van a servir para observar y tomar las mediciones, pero los que también van a necesitar que pasen son cazabombardeos si fuera necesario, ¿no? Bueno, y terminamos, Jorge, en España, terminamos en Mérida, que acoge hoy y mañana un acto institucional que conmemorará el aniversario de la fundación del Estado de Israel. José Antonio Monago, presidente del Gobierno de Extremadura, y Alon Bar, embajador de Israel en España, han inaugurado el Foro de Innovación y Crecimiento. España-Israel, avanzamos juntos, es su título. Estas jornadas contarán con la presencia de Jaime García Legaz, secretario de Estado de Comercio, y serán apadrinadas por Felipe de Borbón y Simón Peres, el presidente de Israel, quienes han querido mostrar su apoyo a la iniciativa que une a ambos países con sendos vídeos proyectados durante el foro. Los principales expertos israelíes en startups, emprendimiento, capital de riesgo e innovación explicarán en Extremadura las claves del denominado milagro económico de Israel, un país que no dispone de recursos naturales apreciables, pero que ha sido capaz de desarrollar un tejido empresarial puntero a nivel mundial a través de sus continuos avances en capital humano y nuevas tecnologías. José Antonio Monago ha destacado que el camino para salir de la crisis hoy se llama Israel. Tel Aviv es actualmente la segunda ciudad del mundo más atractiva para invertir, solo por detrás de Silicon Valley, y hoy Extremadura es una región dispuesta a superar cualquier obstáculo y, por qué no, a seguir los pasos de Israel. Estas son declaraciones del presidente de Extremadura. Hoy tiene lugar el acto inaugural en el Parlamento de Extremadura, en Mérida, y mañana tendrá lugar una jornada de ponencias y mesas redondas en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón de Cáceres, con una charla a cargo de Erel Margalit, diputado en el Parlamento israelí, empresario y presidente del Fondo de Capital de Riesgo JVP. Y 3 sesiones tituladas La Universidad Emprendedora, Financiación de la Innovación e Incubación, Ayudas a la Innovación. Bueno, queremos comentarles que como complemento de lo que va a suceder en Extremadura, vamos a tener conexiones telefónicas estos próximos días para que nos cuenten primero cómo es el clima y a ver si podemos también hablar con alguno de los grandes responsables o grandes representantes que van a estar allí en Extremadura, donde el presidente de la comunidad autónoma ha dejado claro, ha dicho algo así como que el camino para la salida económica de Extremadura no es tomar el modelo de Venezuela o Cuba, sino el camino es tomar el modelo de Israel. Y Extremadura tiene unas condiciones que no son tan distintas de las que tiene Israel. Una tierra que da muy poco de sí, un clima bastante árido y muchas ganas de hacer algo distinto. Así que desde aquí, pues les animamos y esperemos que sirva esto también, por un lado, para festejar de una manera original los 65 años de Israel en España, de una forma creativa y productiva, y segundo, para que otras comunidades se animen y no tiren la toalla en cuanto al destino que les toca jugar frente a la crisis.
siempre hay salidas, y a veces la salida justamente está en emprender un camino totalmente distinto al que se conocía. Bueno, pues estén atentos porque daremos más información sobre este foro. Nada, Jorge, ahora sí te dejo. Esta vez ya hasta mañana. Ya hasta mañana, muy bien. Pues nada, no se vayan porque ahora viene Raquel con las noticias culturales. Bienvenida de nuevo, Raquel. Muchas gracias, Jordi. Te hemos echado muchísimo de menos, yo y todos los oyentes que me lo han dicho, todos sí, me lo han dicho. Todos han escrito, ¿verdad? Claro. Han inundado el correo de Radio Separada. Bueno, yo Estaban también hartos de nosotros ya, de Jorge creo, y de mí. Sí, no te creo. lo digo, en serio. Bueno, ha sido por una buena causa. Bueno, La claro, ausencia. hombre. Unas merecidas vacaciones. Bueno, sí, en bueno. Israel además, que mira. donde mejor. Claro. Así que nada, vengo con muchas noticias, Jordi. Sí. Pues venga, cuéntanos. No empezamos hablándoles de Israel, sino de esa celebración del Día del Libro que, que estamos viviendo hoy, 23 de abril. Que hay más cultura que los libros. Sí, la verdad que sí. Y sobre todo para el pueblo judío, que es el pueblo del libro y de los libros. Bueno, pues en el Día Mundial del Libro se presenta en el Museo Sefardí El alma de la armonía, que es un taller, el taller de creación contemporánea Yehuda Alevi de este museo, del Museo Sefardí, pues apuesta siempre por la creación la creación reflexiva y en la divulgación artística. Y presenta el cuento El alma de la armonía, un cuento de Cristina Menéndez Maldonado con ilustraciones de una artista toledana que se llama Patricia Moreno. Es un breve relato que recorre la vida del compositor Vivaldi y que aúna los datos históricos con una parte imaginada y creativa basada en la obsesión del músico por capturar los sonidos de la naturaleza, algo que se refleja, las cuatro estaciones. ya lo saben ustedes, en su obra más conocida, Las cuatro estaciones, que inmediatamente te sale de Vivaldi. Claro, sí. Así que nada, les invitamos a esta iniciativa original que aúna la música con las letras en el Museo Sefardí de Toledo, desde donde nos envían convocatorias muy interesantes. Siempre están haciendo cosas allí. Y ahora nos vamos a Girona, Jordi, y nos vamos de la mano de una compañera, de una colaboradora de Radio Sefarad, Lim Amselem. Hombre, hemos estado hablando, la semana pasada, hemos hablado mucho de su gira, prácticamente un tour que está haciendo por toda España con esa conferencia de la que nos vas a hablar, ¿no? Por eso, y que insistimos porque es realmente interesante, muy jaquetía, interesante. creo, ¿no? Las lenguas dentro del ciclo de conferencias, las lenguas del judaísmo, pues, Lina Ansele hablará de La casa para afuera, la transmisión de la jaquetía, lengua judeo-española de Marruecos. Como bien dices, ya habéis hablado de esto en la parte cultural del informativo, pero no está mal recordarles que es ya muy cerquita, el 25 de abril, a las 19 horas, pues en el centro, en el patronato del Cal de Girona, dentro de la Cátedra Ferrar Mora de Pensamiento Contemporáneo. Se puede, además, para los que estén estudiando, la asistencia al 80% de las conferencias y la realización de un pequeño trabajo, pues dan derecho a un crédito universitario. Y si no están, a uno sí, que son difíciles de conseguir, Jordi. Bueno, oye, 6 era una asignatura de 4 meses. En mi época, yo no sé cómo están ahora las cosas, pero quiero decir que serán 4 meses más un examen, eran 6 créditos. O sea que esto es mucho más breve, más intenso y bueno, te llevas un crédito a casa. Claro, está muy bien. Y además oyes hablar a Lina Amselem sobre la jaquetía, esta lengua del judaísmo. El 25 de abril, ya saben, en el Patronato Cal de Girona. Si van a ir a esa conferencia o alguna otra de Lina Amselem sobre el tema de la jaquetía, les recomiendo, mejor dicho, que entren en nuestro espacio Tiempo de Sefarad con Sol y Levi. Hombre, se escuchan unos cuantos programas y llegan ya preparados a las conferencias. Preparadísimos para entender y valorar lo que es la jaquetía. Jordi, no sé si ha sido casualidad, pero estamos hablando solo de mujeres en esta agenda cultural de hoy. Hemos hablado de Lina Amselem y de las responsables de el alma de la armonía que presentan en el Museo Sefardí. Y seguimos haciéndolo porque nos vamos a mujeres que hicieron historia en la Fundación Marc. Dentro de Singulares, un ciclo de conferencias, se habla sobre 6 mujeres que hicieron historia y a estas mujeres dedica la Fundación Juan March este ciclo de conferencias. A nosotros, claro, nos llaman poderosamente la atención las mujeres judías que son protagonistas de este ciclo. En este caso, les queremos hablar
de la primera de las conferencias, que es hoy martes, Antonio Pau habla sobre Lu Andreas Salomé, una mujer sin debilidades. El jueves 25, Ana Caballé lo hará sobre Rosa Luxemburgo, la energía ilimitada, y el martes 30, Esteban Pujals disertará sobre Gertrude Stein, la vida de una obra. Así que ya saben, en la Fundación Juan March la entrada es gratuita y las conferencias se dictan, como siempre, a las 19:30 horas en su sede de Castelló 77, en este caso en Madrid. Y además anunciarles que el ciclo continúa en mayo con al menos una protagonista judía más, que es Alma Mahler. Así que les volveremos a hablar de Mujeres que hicieron historia en la Fundación Juan March, estas mujeres singulares. Pues sí, además es verdad, mujeres que hicieron historia, porque si hay una frase que yo odio, Raquel, es esa de detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Ya. Y no lo entiendo. Yo, permíteme, esto es una opinión mía, Raquel. Pero ¿qué pasa? Que está la gran mujer que cocinando detrás. Hay muchos chistes sobre eso también. Detrás de un gran hombre hay una mujer muy sorprendida. Es verdad, eso es bueno. O sea que, detrás de cada gran mujer hay un gran hombre. ¿O no? O no, exactamente. Es que... Bueno, pues eso, grandes mujeres que si no tuvieron un papel más destacado en la historia es porque no las han dejado. Así que nada, nos alegramos de que... Sí, de que las destaquen. Y mira, un pequeño homenaje hoy a las mujeres en la agenda cultural. Pues eso, muy bien, Raquel. Hasta mañana. Hasta mañana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Frustrado un atentado terrorista en la embajada israelí en Nepal. España y otros 12 países europeos exigen etiquetar de forma destacada los productos de los territorios en disputa. Ministro israelí admite ataque a convoy de armas sirias para Hezbollah en enero. Y terminaremos hablando del ideólogo español de Al-Qaeda que llama a atentar contra España. Como siempre, Jorge nos acompaña en el comentario de estas noticias. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y luego viene Raquel con el espacio cultural, pero empezamos en Nepal. Un diario de Katmandú, la capital de Nepal, informó recientemente que los agentes de seguridad de la Embajada de Israel en esa ciudad lograron frustrar un atentado terrorista. Según él mismo, un ciudadano iraní llegó hasta la sede de la representación diplomática israelí en Nepal con un pasaporte falso. El sospechoso fue identificado como Mushin Korsarion, quien se instaló en los últimos años en Tailandia y se trasladó a Nepal para cometer el ataque. Según afirmó el informe, personal israelí de la embajada llevó al terrorista hacia la estación de policía local. Según trascendió, el ciudadano iraní merodeó por el área aledaña a la embajada con un mapa turístico para recolectar información con el objetivo de cometer un atentado en la embajada de Israel o en algún lugar donde haya concentración de ciudadanos israelíes. La policía de Nepal, que investiga el incidente, no ha dado información sobre el caso. Un informe del Servicio de Seguridad Interior israelí determinó que en 2012 se produjo un ascenso en la cantidad de intentos de atacar objetivos israelíes y judíos en todo el mundo, principalmente por parte de Hezbollah e Irán. En general, objetivos que no están en primera línea de seguridad, por ejemplo, trabajadores locales de las embajadas israelíes, miembros de las comunidades judías y turistas israelíes. Entre los ataques señalados en el documento oficial figuran el atentado al autobús de turistas israelíes en el aeropuerto de Burgas el 18 de julio de 2012, en el que murieron 5 israelíes y una decena resultó herida. También menciona el ataque a la esposa de un funcionario del Ministerio de Defensa en Nueva Delhi, en India, así como los explosivos en el baúl del auto de un empleado local de la embajada israelí en Georgia. Otros intentos pudieron abortarse antes de llevarse a cabo, como los activistas de Hezbollah detenidos en Bangkok y Chipre o los guardias revolucionarios iraníes detenidos en Kenia. Bueno, como ven, en 2012 pasaron muchas cosas, esto solamente resume algunas de ellas, y de la mayoría de ellas la prensa española no ha hablado. De lo único que se habló fue el atentado de Burgas. ¿Por qué? Porque hubo muerto. En el momento que he muerto, entonces sí es noticia. Si no hay muerto, si atentan todos los días, los servicios de seguridad consiguen detenerlo, pues no pasa nada. Esta noticia también, que incluso en Nepal, ya me dirás tú a ver cuántos israelíes puede haber en Katmandú, porque bueno, no todos van a subir al Everest, o sea que tampoco es
es China, que tiene 1.500 millones de personas y tiene, por lo tanto, una posibilidad turística enorme. Pues los israelíes por el mundo, por más que quieran, tampoco van a ser tantos, y menos en un país tan pequeño. Pero bueno, el tema es encontrar la oportunidad, las guardias bajadas, y en los sitios donde menos se lo espera uno y donde menos representación y fuerza israelí hay, porque no hay objetivos fuertes, pero simplemente con que haya un judío, con que haya un turista israelí, para ellos es suficiente para poner a la gente en apuros. Ni siquiera ser judío o israelí, trabajar para un judío o para un israelí, por ejemplo, personal que es local y que trabaja en las embajadas israelíes. España y otros 12 países de la Unión Europea han defendido en una carta dirigida a la alta representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, Catherine Ashton, la importancia de etiquetar de forma destacada los productos producidos en los asentamientos israelíes que la Unión considera ilegales. En una misiva a Ashton del 12 de abril, el ministro de Exteriores español, José Manuel García Margallo, que se encuentra, por cierto, de gira por Oriente Próximo, escribió: «El etiquetado correcto de productos es necesario para garantizar que nuestros consumidores no sean engañados con información falsa. Si los consumidores europeos tienen confianza de que conocen el origen de los productos que compran, tanto los productos israelíes de la línea verde como los productores palestinos se beneficiarían. Esto es un paso importante para garantizar la aplicación correcta y coherente de la legislación de protección al consumidor de la Unión Europea y de etiquetado, que cumpla nuestros compromisos previos y que sea plenamente consistente con la política longeva de la Unión Europea en relación con los asentamientos israelíes en los territorios ocupados palestinos». Son las declaraciones de García Margallo. La actual legislación europea no obliga a diferenciar en el etiquetado si los productos se producen en Israel o en los territorios controlados por Israel, pero sí deja claro que los productos producidos en las colonias consideradas ilegales por la Unión Europea no pueden beneficiarse de ventajas arancelarias para entrar en el mercado comunitario. Bueno, esto es bastante, ¿qué diría yo? Yo lo diría un poco necio, porque, vamos a ver, es como si alguien dijera que como Cataluña ahora ha pedido el referéndum, pues los productos que se manden a Argentina, que provengan de Barcelona, tienen que tener una etiqueta que diciendo, esto proviene de Barcelona, que es una parte de España que quiere la secesión, como para decir, no compren los productos que vengan de Barcelona. A mí me parece que no produce nada bueno, y seguramente lo que no produce es lo que escriben en la carta. Dice, si los consumidores europeos tienen confianza de que conocen el origen de los productos que compran, tanto los productores israelíes de la línea verde como los palestinos se beneficiarían. Pues no, señor, porque los boicots no son los boicots a los productos israelíes que hay en toda Europa, no son contra los productos producidos en los territorios, es contra los productos israelíes. A ver si se enteran también los ministros de Exteriores que el problema no es de una zona de Israel, sino del hecho de la existencia de Israel. Y desde aquí apelamos a nuestro ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel García Margallo, que ayer mismo dio marcha atrás con su proyecto del consulado honorario en Gaza, del que tanto hablamos aquí, porque era una tremenda tontería, y esta también es una tremenda tontería. Así que no estaría de más que rectificara también en este asunto, porque el etiquetado puede siempre encontrar la forma de hacerlo, digamos, hacer una trampa. O sea, si a Israel le van a decir, vale, lo que se produzca en los territorios tiene que venir etiquetado, pues nada, van a mandar a los productos que salgan de los territorios a que pasen por una oficina de trámite en Tel Aviv, y entonces van a decir, esto ha sido producido en Tel Aviv. Es que es una tontería más grande que una casa. O sea, ¿qué sentido tiene hacerse los gallitos con que nosotros no consumimos? Y si va a haber un desarrollo, por ejemplo, de una tecnología para detectar terroristas, que la desarrolla un profesor en una universidad que está en los territorios ocupados, no la van a aplicar porque ese señor vive a 300 metros más allá de lo que Europa dice que es correcto vivir. Aparte de que estos territorios todavía no pertenecen a nadie, son territorios
controlados y administrados por Israel, a la espera que haya unas tratativas de paz con los palestinos para que se determine de quién son. Así que mientras no se determine de quién son, tampoco se puede boicotear a la gente, porque sí, porque está boicoteando no al territorio, sino a la gente. Si son de judíos, los vas a boicotear. Si son de palestinos, no los vas a boicotear. Seguimos hablando de Israel. El ministro de Defensa, Moshe Yaalon, afirmó que su país no permitiría que armas sofisticadas en Siria cayeran en manos de Hezbollah u otros elementos hostiles, confirmando implícitamente un bombardeo aéreo israelí contra un convoy en enero cerca de Damasco. Cuando se ha traspasado esa línea roja, nosotros hemos actuado, declaró Yaalon en una rueda de prensa conjunta el lunes pasado con el secretario estadounidense de Defensa, Chuck Hagel, de visita en Israel, en aparente alusión al bombardeo de enero contra ese convoy que llevaba armas para Hezbollah. Según un responsable estadounidense, el bombardeo se produjo en una zona de las afueras de Damasco y su objetivo eran vehículos cargados con misiles tierra-aire que Israel sabía que estaban destinados a Hezbollah. Los aviones también bombardearon un complejo militar adyacente que albergaba armas químicas. Bueno, pues nada, esto tampoco es una noticia que tiene que sorprender a nadie. Aquí, en cuanto pasó, dimos por sentado que era una operación israelí. A ver, ¿quién va a mandar ahí unos aviones a atacar a un convoy de armas para Hezbollah? Y Israel callaba, ¿vale? Ahora sigue callando, pero el ministro dice, cuando tuvimos que actuar, actuamos. Ya está. Y todo el revuelo es como decir, uy, lo admite. Sí, lo admiten. Es como la gente se lleva la mano a la cabeza y no recuerda que Israel está en situación de guerra con estos países. Estos países hasta ahora lo único que han hecho es firmar armisticios, ceses de fuego. Están en situación de guerra, o sea que todas las situaciones que se den con Líbano, con Siria y con otros países que no hayan firmado tratados de paz como son Jordania y Egipto, son propios de enfrentamientos bélicos. Aquí la gente pretende decir que Israel es la que no sé qué cosas raras hace, pero es que están en estado de guerra contra Siria y contra Líbano. Y mientras no se firme la paz, pues estas cosas pueden pasar. Otra cosa es que quieran que aparezca en primera plana, a Israel no le interesa que aparezcan ellos como protagonistas del problema de Siria, porque el problema de Siria bastante tienen para presentarlo ellos mismos. Y llevan 2 años y pico matando gente propia, matándose entre ellos, y bueno, ahí está. Nadie hace ninguna manifestación contra la embajada de Siria, no solo en Madrid, sino en ninguna parte del mundo. ¿Eso es lógico? ¿Eso es lo que en este momento exige la sociedad contemporánea, los indignados del mundo que protestan? ¿Por qué no protestan por eso? ¿Por qué no hay una movilización planetaria en defensa de los ciudadanos sirios? ¿A nadie le importa? No, sí le importan. Pero nadie quiere meterse con los países árabes. Dios mío. Terminamos hablando de terrorismo y España, porque en el último número de la revista de Al Qaeda en la península arábiga, el terrorista islamista español Mustafa Setmarian explica la distinción entre enemigos primarios y enemigos secundarios, incluyendo a España en este segundo grupo, además de explicar los objetivos políticos del atentado terrorista del 11M. Según Setmarian, los enemigos prioritarios son Estados Unidos, Israel y Gran Bretaña. El resto de países, así lo explica, son considerados enemigos secundarios, estados generalmente no musulmanes, gobiernos títeres y lacayos, estados que normalmente se unen a la guerra contra los musulmanes por miedo a un castigo o por incentivos económicos de los enemigos primarios. Y prosigue, estamos leyendo textualmente, los mujahidines no deben descuidar la importancia de disuadir a estos enemigos, deben tratar de crear la impresión de que su brazo es largo y está listo para abofetear a quien piense ejercer cualquier agresión. Generalmente estos países son ratas cobardes y la mayoría de ellos pueden ser disuadidos con un castigo ejemplar. El objetivo, asegura Setmarian, es que estas operaciones de disuasión rompan los lazos de su alianza criminal.
Por cierto, nadie se ha planteado retirarle la nacionalidad española que obtuvo casándose con una mujer ahora islamizada. Nadie se lo plantea, aunque la justicia española lo busca por el atentado con bomba en el restaurante El Descanso en 1985 y como testigo relacionado con los atentados con bomba del 11 de marzo de 2004 en los trenes de cercanías de Madrid. Bueno, todo un personaje, Mustafa Setmarian es uno de los principales ideólogos de Al-Qaeda. Es más, él tiene algunos libros que explica cómo hay que organizarse en células sin que haya un líder. Es uno de los principales terroristas del mundo y tiene el orgullo de tener un pasaporte español con el cual se mueve por el mundo. Yo no lo entiendo. O sea, abrimos consulados en Gaza. Bueno, ahora ya dijo Margallo que quizás no era el momento. No es que no era una decisión equivocada, no era el momento. Claro, dentro de 200 años que lo abra perfectamente. ¿Y qué hacemos? ¿Le seguimos renovando el pasaporte a Mustafa Setmarian para que se siga moviendo por los países y diciendo, por ejemplo, que España es una rata cobarde y que lo que se mueve es solamente por intereses, por miedo al castigo o por incentivos económicos de estos enemigos primarios que son Estados Unidos, Israel y Gran Bretaña? ¿España obedece a los incentivos económicos de Israel, de Gran Bretaña? O este señor no lee los periódicos o tiene la mente muy tergiversada y no tiene, por ejemplo, yo qué sé, pues si hubiera dicho que el objetivo primario de que España responde a los intereses de Alemania, mucha gente le hubiera dado la razón últimamente con lo que pasa con la economía española. Pero que me digan que la economía o que España depende de lo que le diga Israel, pues ya hay que ser bastante, no voy a decir qué, pero hay que ser mucho de eso. Y aparte dividir a los enemigos en enemigos prioritarios y secundarios. Prioritarios son a los que hay que darle directamente y secundarios son, como por ejemplo los españoles, que hay que decirle no pasa nada, mentirles y a las espaldas, bueno, a las espaldas no, porque este señor lo publica en los periódicos y los que quieren pueden leerlo y enterarse, que somos unas ratas cobardes. Y la verdad que en cierta medida tiene razón, porque si no le retiramos el pasaporte y no emitimos una orden de Interpol porque este señor estaba implicado en el primer atentado islamista en España del año 85, han pasado casi 30 años, vamos a cumplir 28 años, ese primer atentado terrorista islamista que tuvo lugar cuando gobernaba en España el Partido Socialista. No era por la guerra de Irak, como lo del 2004, aunque muchos se empeñen, incluso el propio Zapatero, no fue por la guerra de Irak, sino porque el Islam sigue queriendo recuperar lo que para ellos es suyo, es Al-Ándalus, y todo tiene una obligación que les marca el Corán, recuperar todas las tierras que estuvieron alguna vez bajo dominio del Islam. Es una obligación moral de ellos. El primero que tienen a tiro es Israel, y el segundo que tienen programado somos nosotros, así que a ver cuándo espabilamos un poquito. Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Hasta aquí esta parte del informativo. Ahora viene Raquel con el espacio cultural. Bueno, Raquel, necesito noticias culturales. Las necesitas de una manera absoluta, completa. Absoluta y total. Sí, porque bueno, la actualidad pues es difícil de entender muchas y los veces. Libros nos salvan. Eso es, los libros. Claro, los libros y la cultura. He empezado hablando de libros porque, claro, acabamos de celebrar el Día del Libro y también lo están celebrando en Dabar, en este centro de cultura judía que está establecido en Madrid, pero que es universal, es para todo el mundo. Claro. Bueno, pues aquí nos invitan a Literaria 2013, que es la feria del libro de Dabar. Ayer se presentó Memorias políticas de España y de Marruecos con Paquita Saavedra, del Amalato a la Moncloa, un libro muy interesante, y el miércoles, hoy,
a las 20 horas, hablarán en Dabar de un libro básico para el judaísmo, el Shulchan Aruch, ya saben, de Yosef Karo, y su reciente aniversario. Lo hará Marcel Israel, que es el expresidente de la comunidad judía de Bulgaria, que muchas veces ha estado ante los micrófonos de Radio Sefarad y que es siempre una persona muy interesante y que dice cosas, bueno, de esas que aquí en Radio Sefarad pues siempre queremos compartir con ustedes. Si no pueden asistir a Dabar este miércoles 24, al día siguiente, el jueves, Hebraica Ediciones presenta en la Casa de Valencia, en el Paseo de Pintor Rosales, en Madrid, La Bella Judía de Gibraltar, con Joaquín Lledó, que es el autor, el presidente de la Casa de Valencia, y Sandra Israel, que es la editora de este libro, y también, como saben, corresponsable de Dabar. Bueno, pues este libro nos habla de lo judío en la obra de Vicente Blasco Ibáñez. Es un tema apasionante. El sábado 27, Cervantes judío, otro tema del millón, por el eminente profesor e investigación Leandro Rodríguez. Esto será también enlace de Dabar, que se traslada para hablar de lo judío en Vicente Blasco Ibáñez, pero para hablar de Cervantes judío ya vuelven a la sede de Dabar este sábado 27 también a las 8 de la tarde. Y durante toda la semana sigue la exposición y venta de libros con un especial descuento por celebrarse esta feria. Una feria de la que hablaremos con Sandra Israel, en esta semana, seguramente en nuestro marcapáginas. Así que estén atentos para que nos cuente Sandra, nos hable de estos libros y de las actividades trimestrales de Dabar. Oye, Raquel, en el Día del Libro se celebra el nacimiento de... La muerte de Cervantes, ¿no? La muerte de Cervantes y también de Shakespeare, que no coincidió exactamente en el tiempo. Hubo un tema de error por los diferentes calendarios, pero la UNESCO consideró que se podía llegar a una... Quedaba muy bonito, sí, ¿no? La verdad que sí, porque son los grandes, genios de ¿no? la literatura moderna. Sí, pues, conmemoramos su fallecimiento. Uno en teatro, otro en novela. Uh-huh. La novela moderna, el teatro moderno. Sí. Y nada, ¿quién no los conoce? Uh-huh. Quedaba muy redondo, ¿no? Es de eso de, no pasa nada, lo cambiamos un poquito porque es que queda tan genial. Sí, fue por unos días, o sea que está bien que llegaran a un consenso. Está muy bien. Muy bien, ¿qué más? Seguimos hablando de libros, Jordi. Claro. Ya les habíamos adelantado a nuestros oyentes, que Diego Doncel con su Amantes en el tiempo de la infamia se hizo con el premio de novela Café Gijón 2012. Pues este libro tan interesante que nos sitúa en el verano de 1938, en el que Marie, la primera bailarina del ballet de la Ópera de París, está de vacaciones en un glamuroso rincón de la costa italiana y conoce a Robert, un importante científico alemán con conexiones con los experimentos químicos del Tercer Reich. Este es el punto de partida de un libro que combina espionaje, amor, historia, nazismo, lucha contra el nazismo. Un libro que hace honor a su título, Amantes en el tiempo de la infamia. Pues se presenta este jueves 25 a las 19 horas, a las 7, en la sala del Patronato de Casa del Lector, en el Paseo de la Chopera 14. Y desde aquí queremos animarles a que acudan a esta presentación, en la que el autor estará acompañado por los escritores Martín Casariego y Luis Alberto de Cuenca. Y muy pronto también le tendremos aquí en Radio Sefarad a Diego Doncel para felicitarle por este premio novela Café Gijón 2012 y para que nos hable de estos amantes en el tiempo de la infamia. Amantes en el tiempo de la infamia, buen título para un libro que seguro que tiene muy, muy buena pinta, muy entretenido seguramente. Sí, hasta el final te atrapa. Máxima tensión. Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué más tienes ahí? Hemos hablado de libros, ahora hablamos de música. Música para celebrar Yom Yerushalayim, que este año ya saben que es el próximo 7 de mayo. Pues ya queremos que tengan en cuenta, que tengan en cuenta que para celebrar este día tendremos en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, a David Daor, que es uno de los cantantes más famosos de Israel. Así que si quieren acudir a escuchar las canciones de David Daor, pues tengan en cuenta que será el próximo 7 de mayo de 20 a 22 horas en el Círculo de Bellas Artes. Muy bien, la verdad que prepararemos algunas cositas para ese día de Yom Yerushalayim, el día de Jerusalén.
también algún programa especial de música, porque no te imaginas, Raquel, la cantidad de canciones que están dedicadas en esta ciudad. Sí. Empezando por Jerusalén de Oro, maravilloso, claro. Maravillosa. Bueno, no queremos terminar esta agenda cultural sin darles cuenta de que la Oficina Nacional Israelí de Turismo ha estado presente con su stand en el Salón de Turismo de Barcelona, informando de las diferentes propuestas que ofrece Israel, ya sea en materia cultural y religiosa, de naturaleza y aventura, o relacionada con eventos, por ejemplo, deportivos, como los maratones de Jerusalén y Tel Aviv, de los que siempre hablamos aquí, o este año el Campeonato Europeo Sub-21 de fútbol, que tendrá lugar el próximo mes de junio en diferentes ciudades israelíes, Jerusalén, Tel Aviv, Netanya y Petah Tikva, y que contará con España e Israel como uno de los equipos participantes. Bueno, como siempre que se celebra algo en Israel, Jordi, ¿qué pasa? Boicot. Bueno, sí, ya me imagino eso que es un europeo. Sí. Claro, que alguno te pregunta, ¿y por qué Israel compite con Europa en estas competiciones? Bueno, pues es por esto mismo. Fíjate, y ni por eso, a pesar de que son países europeos, pues no todos estarán de acuerdo, ¿no?, con que sea en Israel. ¿O me vas a hablar de deportistas en concreto? No, te voy a hablar de eso, de boicots, de algunas campañas en contra que están presionando a la UEFA para que finalmente no se celebre en Israel este Campeonato Europeo Sub-21. Pero bueno, como en todo, pues siempre hay acción y reacción, ¿no? Diferentes grupos pro-israelíes o sin ser israelíes, pro sentido común, pues han enviado cartas a la UEFA para manifestar su deseo de que efectivamente se celebre este campeonato europeo en Israel, y si ustedes quieren hacerlo, pues pueden entrar en la página web www.webelieveinisrael.org.uk. O sea, es una página británica. Aquí pueden anotarse en esta campaña de apoyo a que se celebre el Campeonato Europeo Sub-21 justo antes de que se celebre la reunión en la UEFA que determinará oficialmente si sí o no se celebra este campeonato, que esperemos que sí. Bueno, sabes que en 1978 se celebró el Mundial de Fútbol en Argentina, donde había una dictadura militar que todos conocemos. Nadie dijo nada. Bueno, las Olimpiadas en muchísimos sitios, ¿no? Bueno, en las Olimpiadas no hablamos también, es verdad. Exacto. Pero bueno, lo dejo ahí simplemente como reflexión. Sin embargo, siempre que hablamos de Israel, pues siempre es un problema, ¿no? Y bueno, no sé. En fin, pero hay que seguir luchando y denunciándolo, Jordi. Sí, desde y apoyando luego, por a ejemplo, Israel. Rusia, que es un país que tampoco, en fin, podemos decir que sea muy... Aladid de los valores democráticos. De los derechos humanos, ni muchísimo menos, ni de las libertades individuales, pues ahí lo tienes. Va a celebrar un mundial ahora después del de Brasil en 2018, y no creo que la FIFA se replantee en ningún momento hacerlo. Ni que haya una campaña en contra. Ni seguro que hay ninguna campaña. Bueno, pues nada, Raquel. ¿Hemos terminado un poco tristes, Jordi, o no? Sí, la verdad que sí. Pero porque seguro que se celebra el campeonato, ya verás. Sí, y además una noticia positiva. Como hemos hablado antes, Israel empató a 3 con Portugal y tiene bastantes posibilidades de entrar en el Mundial de Brasil. ¡Hala! Lo cual Imagínate. Es porque muy bien. sería el segundo Mundial. Y además yo creo que para cualquier futbolista, un Mundial en Brasil, es lo máximo, ¿no? Por supuesto. Ahí con Pelé desde las gradas. Claro. Bueno, gracias, Raquel. Hasta mañana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. García Margallo espera grandes negocios con Israel. Descubierta la trama internacional de lavado de dinero de Hezbollah. Obama y el emir de Qatar conversan sobre la paz y la democracia en Medio Oriente. El mayor de los hermanos terroristas de Boston podría ser el autor del asesinato de 3 judíos en 2011. Un día más, Jorge nos acompaña en el comentario de las noticias. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y también Raquel estará con nosotros, pero en el espacio cultural. Esperen y después lo escucharán. Vamos ahora con las noticias. El canciller español de gira por Oriente Próximo y de quien ayer comentamos que había decidido congelar la decisión del consulado honorario en Gaza, dijo después de su entrevista con el primer ministro Netanyahu que este acaba de estrenar gobierno y que tiene 4 años por delante para estrechar las relaciones con España.
España. Las empresas españolas tienen varios intereses a corto plazo en Israel, incluida la construcción del AVE de Tel Aviv a Eilat, la ampliación del puerto principal y el metro de Tel Aviv. En la plena recesión mundial está previsto que Israel crezca este año a un ritmo del 3%. De aquí a 3 años también comenzará a exportar gas y España quiere situarse en los primeros puestos de la lista de receptores para aliviar la dependencia energética de Argelia, de la que se importa el 45% del total del gas natural que se consume. Otro porcentaje del gas provenía de Egipto, pero su consumo interno absorbe actualmente casi toda su producción debido a las subvenciones tras la primavera árabe. Con Qatar, España atraviesa una época crítica por la subida de tarifas que trata de imponer el Emirato. Así las cosas, Margallo ha puesto el énfasis en la relación económica en su paso por Israel en el marco de su primera gira por Oriente Próximo, mostrándose muy optimista sobre las posibilidades que tienen las empresas españolas, incluso más que las de otros países, señaló el ministro, de firmar los contratos que ahora se negocian, sobre todo en infraestructuras y red ferroviaria. Bueno, nos alegramos que el canciller se lleve algo de esta gira por Medio Oriente, porque suponíamos que, digamos, que un compromiso de negociaciones para la paz, etcétera, iba a ser bastante más difícil de conseguir. Pues ha actuado de mensajero, como todos los que hacen una gira por la zona. Ha llevado las peticiones de Abu Mazen ante Netanyahu, pero Netanyahu tenía cosas un poco más importantes, más directas que hablar con España, como son estos contratos, y algo que no habíamos hablado anteriormente, pero es que a España le interesa mucho ser cliente del gas israelí, que todavía Israel no ha decidido que vaya a exportar el gas. Pero en la medida que pueda exportar y que decida exportar el gas y, digamos, sobreexplotar más allá de sus propias necesidades el gas natural que tiene de estos depósitos, pues a España le interesa, entre otras cosas, porque a diferencia de lo que es la OPEP y los países productores de petróleo, tienen la confianza que Israel no va a empezar a jugar al gato y al ratón y a decir ahora sí, ahora no, ahora subo la producción, ahora te la bajo, ahora te la corto, etcétera, etcétera. Porque una de las últimas, lo que hablaba esta noticia, Qatar ya trata de imponer tarifas altas. ¿Por qué? Porque España ha cortado el suministro de petróleo de Irán. Y entonces eso que ha sido por presión de los propios cataríes para que corten y sancionen a Irán, pues ellos lo aprovechan y tratan de imponer tarifas más altas. Egipto subvenciona a su propia fuentes en el consumo, con lo cual tampoco puede ayudar. Y todo depende, o gran parte depende del gas de Argelia, que está en una situación, en un sitio un poco delicado. Recordemos que hace menos de 6 meses hubo un secuestro en una planta de extracción de gas por parte de Al-Qaeda en el Magreb Islámico, con lo cual pues hay que prepararse para otras contingencias. ¿Sí? Israel sería la alternativa perfecta para el suministro energético asegurado de España, aparte de estos contratos de los cuales yo creo que estarán muy avanzados, el tema del tren de alta velocidad Tel Aviv-Eilat y posiblemente el metro de Madrid, de Tel Aviv, perdón. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó hoy a 2 instituciones financieras de Líbano de ser cómplices del lavado de dinero procedente del narcotráfico por parte del grupo islamista Hezbollah. Por ello, ha bloqueado la capacidad de las casas de cambio Alawi Exchange Company y Qasem Remeti Company, con sede en Líbano, de realizar negocios con Estados Unidos al vincularlas directamente con la red de blanqueo internacional de dinero del grupo islamista. El subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro, David Cohen, aseguró que Hezbollah mantiene estrechos vínculos con Irán y el régimen sirio de Bashar al-Assad. Es una organización terrorista abundantemente financiada a lo largo de los años por Irán y últimamente se ha inclinado hacia el crimen para financiarse a sí misma a medida que la presión sobre Irán aumenta y la situación financiera de Irán se hace cada vez más complicada, agregó Cohen.
Aunque no mencionó cantidades exactas, Cohen cifró el dinero que manejan estas casas de cambio en decenas de millones de dólares. La compleja red global financiera puesta al descubierto se nutre de los beneficios de la venta de droga procedente de América Latina en Europa, que luego se canaliza a través del negocio de compra de coches usados en Estados Unidos para ser finalmente enviado a estas casas de cambio en metálico desde el oeste de África. Se trata de una nueva medida por parte de Washington para desmantelar el apoyo financiero de Hezbollah, considerado por Estados Unidos e Israel como un grupo terrorista, aunque no ha sido reconocida como tal por la Unión Europea. Sí, había gente que se preguntaba, Jordi, ¿qué hacía Hezbollah penetrando en países de Latinoamérica? Se pensaban, bueno, dice, ser una penetración ideológica, pero claro, estos países son países cristianos con una amplia presencia de evangélicos, no van a pretender convertirlos al chiismo islámico, ¿no? Lo que ellos están ahí es para hacer negocios que hacen así: droga procedente de América Latina, se vende en Europa, la trae Hezbollah, la trae a Europa, la vende en Europa, el dinero de esto se compra en coches usados en Estados Unidos, con el lavado que hacen estas casas de cambio en Líbano. Y con este dinero de compra y de coches usados, desde unas casas de unos bancos rarísimos en el oeste de África, que deben ser los que me mandan la carta que tengo herencias esperándome, pues esto vuelve a financiar la compra de armamento para Hezbollah. O sea, que tienes ahí todo. Tienes narcotráfico, tienes lavado, tienes venta de cosas robadas, por ejemplo, en el tema de coches usados. Así que está todo bien mezcladito y todo es el gran negocio de Hezbollah, que es una opción religiosa y que, según Estados Unidos e Israel, son un grupo terrorista, pero para la Unión Europea, aunque pongan bombas y maten a ciudadanos europeos como hicieron en el aeropuerto de Bulgaria, pues no, ellos no son un grupo terrorista. Seguimos. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el emir de Qatar, Hamad bin Khalifa Al Thani, acordaron seguir cooperando para lograr una solución pacífica a la crisis en Siria y el progreso de la democracia en Egipto. En la reunión entre ambos mandatarios celebrada en la Casa Blanca se habló también del conflicto entre israelíes y palestinos, así como de la guerra de Afganistán. Obama señaló, vamos a continuar trabajando en los próximos meses para tratar de seguir apoyando a la oposición siria y coordinaremos estrechamente nuestras estrategias para lograr una solución pacífica a la crisis. Por su parte, el emir subrayó que lo que está sucediendo en Siria es una horrible tragedia y pidió al gobierno que preside Bashar al-Assad que abandone el poder. En cuanto a Egipto, Obama indicó que tanto Estados Unidos como Qatar esperan que la democracia en ese país tenga éxito. Nuestros dos países se han comprometido a tratar de fomentar no solo el progreso en esta nueva democracia, sino también un progreso económico que se traduzca en bienestar real. Esto es lo que precisó el presidente estadounidense. En cuanto al conflicto israelo-palestino, Obama aseguró: coincidimos en que la paz nos interesa a todos, con un Israel seguro, codo con un Estado palestino soberano. Con respecto al conflicto en Afganistán, Obama agradeció los esfuerzos de Qatar para la obtención de un diálogo entre el gobierno afgano y los talibanes. Bueno, si nos atenemos, si uno viene desde una estrella lejana, aterriza y lee por primera vez hoy las noticias, puede pensar que bien, ¿no? El emir de este país, Qatar, que debe ser más o menos como la Francia de la Revolución Francesa, que defiende los valores de la democracia y el progreso económico de los pueblos y que dice que lo que pasa en Siria es una horrible tragedia y que la paz nos interesa a todos. Bueno, las declaraciones son preciosas, pero estamos hablando de Qatar, que es un gobierno de un emir, y es un gobierno que está basado en la Sharia, es un gobierno que está tratando de a través de sus inversiones en el extranjero, penetrar en Occidente. Aquí mismo tenemos todos los sábados y domingos, podemos ver la camiseta del Barça, Qatar Foundation. Si a alguien le interesa saber de qué va Qatar Foundation, busquen quién fue el fundador de Qatar Foundation y encontrarán ahí a un clérigo cuyas declaraciones les harán palidecer, porque es tanto o más que cualquier Bin Laden que anda por ahí suelto. Esos son
los líderes de la paz y la democracia. Así que bueno, me parece muy bien que deseen todas estas cosas, pero la verdad que a mí también yo expresaría un deseo, que algún día esta gente diga la verdad, lo que piensan. Y terminamos en Boston. La policía del estado de Massachusetts reabrió la investigación de un triple asesinato perpetrado en 2011 para examinar si Tamerlan Tsarnaev, el mayor de los hermanos chechenos responsables del atentado con explosivos en la maratón de Boston, estuvo involucrado en el mismo. Uno de las víctimas asesinadas, Brendan Mess, era el mejor amigo del terrorista, pero según un joven que lo conoció durante ese periodo, Tamerlan ni siquiera fue al funeral. El cuerpo de Mess fue hallado el 12 de septiembre junto con los cadáveres de otros dos amigos, Rafael Tekken y Eric Weissman. Todas las víctimas eran judíos. En su momento, la policía consideró que el crimen estaba relacionado con el bajo mundo de las drogas porque los cadáveres estaban cubiertos con marihuana. Las víctimas tenían el cuello cortado y se hallaron $5.000 en la escena. Los investigadores vinculan la radicalización de Tamerlan con un viaje por varios meses que realizó a Rusia y en particular a la República de Daguestán, donde viven sus familiares. El FBI confirmó que sus agentes habían interrogado a Tamerlan Tsarnaev y a otros miembros de su familia. Bueno, Jordi, hemos visto cómo la policía de Boston actuó con celeridad y con eficacia en la detención del hermano de este terrorista y consiguieron detenerlo después de dejar a toda la ciudad de Boston prácticamente encerrada en sus casas. Pero la verdad que si uno mira lo que tenía que haber hecho la policía antes, igual no es la policía de Boston, pero estamos hablando del FBI, la CIA, etcétera, que todos tenían múltiples denuncias de Rusia que les insistía, ojo con este chaval que es un terrorista islamista y se lo habían dicho en varias ocasiones, pero no. También me llama mucho la atención ahora que sale esta noticia porque me van a perdonar que me ponga un poco irónico, pero que unos cadáveres aparezcan cubiertos con marihuana, con el cuello cortado y con $5.000 tirados por el suelo, me parece una escena típica del jefe de policía de Los Simpson. O sea, como que evidentemente nunca un crimen por drogas está tan bien fabricado. Y ellos no sospecharon nada y eran 3 chicos judíos bien y nada. Bueno, ahora resulta que sí. Y también esto me trae a colación otra cosa, la declaración de un joven que conoció a Tamerlan durante ese periodo y dijo que Brendan Mess, uno de los muertos, era el mejor amigo del terrorista. Lamento volver a ponerme irónico, pero ¿cuántas veces los judíos hemos oído aquello en boca de gente que nosotros sospechamos que son antisemitas o les acusamos de ser antisemitas, que siempre salen con aquello de, no, yo no soy antisemita, mis mejores amigos son judíos? Pues Tsarnaev también, sus mejores amigos eran judíos, y ella no solamente no le impidió cometer el atentado terrorista, sino posiblemente haber asesinado a este chico justamente por ser judío. Bueno, Jorge, pues hasta aquí las noticias de hoy. Mañana más, pero ahora ya nos despedimos. Hasta mañana, Jorge. Hasta mañana, Jordi. Y ahora la que viene es Raquel con el Espacio Cultural. Vamos, Raquel, con un poco de positividad. Hola, ¿no? Jordi. Sí. Pues sí, positividad cultural. Sí, porque las otras noticias, como siempre, son muy fuertes y, bueno, digamos así que relajamos un poquito. Sí, vamos a relajar un poquito. Venga, a ver, nos ¿qué tienes enfogamos ahí? el cerebro con la cultura. Pues sí. Mira, tengo una noticia muy interesante que me ha alegrado mucho saber, que hay un proyecto, una editorial independiente que trabaja con el fanzine como espacio expositivo y creativo, que se llama Moon Publishing y tiene como sede una sede doble, Madrid y Tel Aviv. Ajá, Así bueno, que fíjate qué interesante. Pero habla a nuestros oyentes de lo que es un fanzine, porque Sí. a lo mejor algunos no lo saben. Pues mira, son publicaciones no profesionales que normalmente se producen por seguidores de un fenómeno cultural particular.
O sea, como los fans, ¿no? Claro. Los fans de un fenómeno hacen una publicación. Una publicación libre que cuenta con la firma de expertos y bueno, personajes conocidos en ese sector, en ese interés cultural, que se ofrecen voluntariamente para formar esta publicación que no tiene ningún interés crematístico y por eso son libres, Claro. que se pueden expresar con absoluta libertad porque no hay una editorial o un grupo editorial detrás controlando la publicidad y demás. Claro. Y bueno, entonces esto tiene relación España-Israel, Sí. Madrid, Tel Aviv. Madrid-Tel Aviv. Los responsables son Roberto Vidal por la parte madrileña y la israelí Maya Cohen. Les hemos encontrado porque estarán presentes este viernes 26 a las 19 horas en la Feria de Ediciones Independientes Libros Mutantes que organiza cada año la Casa Encendida de Madrid y que se está desarrollando desde esta semana. Así que si quieren conocer el trabajo de Moon Publishing, pues les recomendamos que se acerquen a la Casa Encendida este viernes 26 a las 19 horas y desde luego nosotros vamos a intentar entrevistarles cuanto antes. Ya nos hemos puesto en contacto a ver si nos contestan pronto y nos hablan de esta interesantísima colaboración España-Israel en formato fanzine. La Casa Encendida en la Ronda de Valencia, ¿me equivoco yo? No te equivocas, muy En bien. la Ronda de en Valencia, Madrid. yo vivía cerca de allí y hacen Madrid, cosas muy interesantes. en Hay un Metro- laboratorio de radio Metro Embajadores. espectacular, Metro Embajadores, muy bien. Exactamente. Muy bien, pues venga, ¿qué más tienes Pues ahí? de embajadores en Madrid nos vamos a Casablanca. Porque Casablanca. siempre nos quedará París. No, bueno, siempre nos y quedará Casablanca. sí. Sí. Pues mira, la verdad es que esta frase tiene mucho más sentido porque siempre nos quedará Casablanca porque es la sede del Museo del Judaísmo Marroquí, que es una de las pocas instituciones de este tipo que existe en los países árabes. Bueno, pues se ha reabierto tras una remodelación que ha llevado algunos meses. En esta ceremonia de reapertura, pues estuvieron representantes del gobierno marroquí, el presidente del museo, que es Jack Toledano, y Samuel Kaplan, que es el embajador de Estados Unidos en Marruecos y que fue en el pasado el presidente de la Federación Judía de Minneapolis. Es un museo de pocos cientos de metros cuadrados, pero contiene, rollos de la Torá, Hanukiot, fotos de las diferentes sinagogas que existieron en todo el Reino de Marruecos, joyas, trajes de berberisca, pues todo lo que refleja la cultura judía en Marruecos presente durante tantísimos siglos. Y de la que hablamos aquí mucho, Muchísimo. porque sabrán nuestros oyentes que la comunidad judía en España, muchos de ellos proceden de allí, de Marruecos. Exacto, Entonces, del norte de Marruecos, Marruecos, un sí. destino fundamental de la diáspora judía, sobre todo después de la expulsión, ¿no, Pues sí, Raquel? después de la expulsión y también, eso por supuestísimo, y también hubo un éxodo muy grande de estos judíos marroquíes cuando, nace el Estado de Israel y empiezan a sufrir persecuciones y tienen que volver a marcharse. La historia de los judíos, Jordi, que esperemos que no vuelva a repetirse estos éxodos obligados. Había alrededor de 3.000 judíos en Marruecos y ahora hay como... ahora tiene Marruecos unos 3.000 judíos, un 10% de la población que existió antes del establecimiento del Estado de Israel, como les decíamos. Bueno, igual me quedo con lo que has dicho al principio, pues que haya un museo de la historia judía de Marruecos en un país, en un país árabe, pues es una muy buena noticia. Claro sí. que sí. Esto Sí, es la lo verdad que sí. creemos que no puede ser malo para nadie, No, la verdad. es cultura. Claro, intercambio es cultura. de culturas, conocer al otro. Y luego. hablando de conocer, ¿conoces a los Orphanet Land? No, Orphanet Lands, no. Pues es una original banda israelí ¿Ah, sí? que incorpora al metal progresivo elementos autóctonos y que ha acuñado el llamado metal oriental. Metal oriental, no Pues los conozco. este grupo heavy publica el 24 de junio All Is One, un álbum que viene a presentar a España en 3 conciertos. El 29 de octubre estarán en Bilbao, el 2 de noviembre en Madrid y el 3 de noviembre en Barcelona. Vamos, que me puedo imaginar que son un grupo de metal, heavy metal, con melodías un poco orientales, ¿no? Sí, y eso va a gustar.
Bueno, pues es Sí. según la nota de prensa, es una de las bandas de metal más famosas de Israel y fue conocida también por tender puentes de entendimiento, bueno, con los palestinos. Las personas, ha dicho su líder, deben ser juzgadas por su corazón y la sinceridad interior, no por sus creencias religiosas. Y ejemplo de esto es que el nuevo disco ha sido grabado y mezclado en Israel, Turquía y Suecia. O sea, un país judío, un país árabe y un país, bueno, cristiano. Y bueno, no editaban disco de estudio desde 2010, así que ahora se han rodeado de más de 40 músicos, 25 coristas, 8 violinistas, violas y violonchelos. Y muy pronto, seguramente, les escucharemos en Radio Sefarad. Pues sí, ya ahora que me los has dicho, ya voy a ir detrás de ellos. Raquel, de todas maneras te iba a decir, si los músicos gobernaran el mundo, no habría conflictos, sería un caos. Si las mujeres, músicas o no, te dirían nuestras colaboradoras de SOA con letra de mujer que están por aquí hoy grabando y seguro que lo dirían. Me has dado tocado y hundido. Bueno, Raquel, mañana más. Hasta mañana. Qué bien terminar con Raquel en las noticias, ¿verdad? Un poco más Contigo. optimistas, claro que sí. Hasta mañana. Hasta mañana.